Problema 2.25. Para la red de la figura hay la corriente, tensión y potencia asociada con el resistor de 20 kΩ. Entonces necesitamos encontrar la corriente que circula por aquí, el voltaje y la potencia asociada. Bueno, tenemos que aquí son 5 mA. Esos 5 mA van a pasar por la resistencia. Ya tenemos el valor de la resistencia y la corriente. Entonces podemos sacar el valor de V0 es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, V0 es igual a 50 volts. Así ya tenemos V0. Aquí, la corriente que circula por aquí es 0.01 V0. Ya tenemos el valor de V0. Entonces la corriente, que podemos llamarla I, la corriente I es igual a 0.01 por 50 y es igual a, eso nos da un total de 0.05 amperes. Ahora sí ya tenemos la corriente I que entra a este nodo, y en este nodo va a salir una corriente, llamámosla I1, y de este lado otra corriente I2, que la suma de estas dos corrientes nos tiene que dar igual a 0.05. Entonces necesitamos la corriente que circula por esa resistencia. Entonces podemos hacer el principio de división de corriente, que la corriente en 1 va a ser igual la suma de las resistencias, 5 por 10 a la menos 3 más 20 por 10 menos 3 por la resistencia contraria. Queremos calcular la corriente aquí, por lo tanto va a ser 5 por 10 a la menos 3 por la corriente total que entra a este circuito, que sería I, 0.5. Entonces la corriente I1 sería igual a, aquí es por 10 a la 3, no a la menos, es el valor de la resistencia. Entonces tenemos que es 1 amperes. Eso es lo que entra por ese lado, 0.1. Si queremos podemos calcular I2 y nos tiene que dar 0.04 más 0.01, tiene que dar el total 0.5. Si quisiéramos calcular la corriente en I2, es igual la sumatoria, el voltaje total, no, la corriente total por la resistencia contraria. Queremos calcular la corriente aquí, entonces sería por 20 en esa parte, y eso nos tiene que dar 0.4 amperes. Ahora sí, ya tenemos la corriente y tenemos la resistencia, entonces podemos calcular el voltaje en 0. Le podemos poner voltaje en 0, vamos a poner que es más menos V0, esta parte es igual a, igual como arriba, la corriente por la resistencia, 20 por 10 a la 3 por la corriente, en este caso la corriente es 0.1, nos da un total de V0 igual a 2000 volts, que sería igual a 2 kilovolts. Ahora sí ya tenemos el voltaje, ahora falta la potencia. Ahora sí, pues podemos hacer que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. La corriente que circula en la resistencia por el voltaje. La corriente que circula sería 0.1 por 2 por 10 a la 3, nos da un total de 200 watts. La potencia es igual a 200 watts. Ahora sí ya tenemos los resultados.
Problema 2.26. Para el circuito de la figura I0 es igual a 2 amperes. Calcule Ix y la potencia total disipada por el circuito. Bueno, en este caso ya nos están dando I0, que es 2 amperes. Ok, podemos percatarnos que estos 4 resistencias se encuentran en paralelo. Tienen el mismo voltaje en cada una de ellas. Entonces podemos sacar el voltaje que siente esta resistencia. Sabemos que la fórmula para sacar el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso tenemos una corriente de 2 amperes por la resistencia, que son 16. Por lo tanto el voltaje es igual a 32 volts. Este voltaje se va a sentir en cada una de las resistencias. Entonces, al tener ya el voltaje de esta resistencia, va a ser la misma que esta, y ya podemos sacar la corriente que circula en cada resistencia. Vamos a calcular la corriente. Ya tenemos I0 que calcular. Eso le ponemos que es I1, I2, I3. Para calcular I1 es igual a el voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia. El voltaje va a ser el mismo en todas las resistencias sobre la resistencia, que son 8. Nos da un valor de I1 igual a 32 sobre 8 de 4 amperes. Igual se hace en el caso de I2. Es igual al voltaje, que sería total, igual 32 sobre la resistencia. En este caso son 4. I2 es igual a 8 amperes. Y 3 es igual a el voltaje total, 32 sobre la resistencia, que son 2. 16 amperes. Bueno, ya tenemos las 3 corrientes que circulan en cada resistencia. En total, aquí tenemos el nodo para calcular el valor de X. En este caso X está entrando y todo lo que sale son estas 4. Y X es la sumatoria, sería I0 más I1 más I2 más I3. Entonces X es igual a I0 vale 2 más 4 más 8 más 16. Eso nos da un total de 30 amperes. A ver, 16 más 8. Sí, 30 amperes. Ahora sí ya tenemos la corriente que pasa en este lado. Ahora sí, calcule Ix. Ya tenemos Ix. Y la potencia total disipada por el circuito. La potencia total sería la sumatoria de todas las potencias. En este caso, en las resistencias donde se consume la potencia, hay que sacar la potencia en cada resistencia y sumarlas. La potencia sería entonces igual a la sumatoria de todas las potencias. La fórmula es la corriente al cuadrado por la resistencia. Calculamos primero y sería la sumatoria. La corriente es 2 amperes por la resistencia de 16. Del otro lado serían I1 vale 4 amperes al cuadrado por la resistencia 8 más la corriente I2, 8 al cuadrado por 4 más la corriente I3, que sería 16 al cuadrado por la resistencia de 2. Bueno, por lo tanto la potencia total sería igual a, nos da un total de 960 watts. Ahora sí los calculé Ix y la potencia. Ya tenemos la potencia total y X, que es igual a 30 amperes. Con eso se termina el problema. Problema 2.27. Calcule B0 en el circuito de la figura. Bueno, en este caso tenemos una fuente de 16 volts y 2 resistencias. Hemos ocupado en estas de arriba la forma de
división de corriente, pero en este caso vamos a ocupar el principio de división de tensión, que nos dice que queremos calcular. Calcula el B0. B0 es igual a la sumatoria de las dos resistencias, que sería 4 más 6, y el valor de la resistencia donde queremos calcular B0, entonces necesitamos esta resistencia aquí arriba, 4 por el voltaje total, que sería 16. Por lo tanto, P0 es igual a 6.4 volts. Vamos a calcular la corriente. Vamos a poner el B1. B1 igual a, sería lo mismo, el valor de la resistencia arriba, que donde queremos calcular serían 6 aquí, por el voltaje total sobre la sumatoria de las resistencias. B0 nos tiene que dar un valor de 6 por 16 sobre nos da un valor de 9.6 volts. Ok, entonces tenemos que es aquí 6.4 y 9.6. Si hacemos una malla de este lado, nos queda aquí menos 16 más 6.4 más 9.6 es igual a 0. Y si nos damos cuenta que esto se satisface, entonces nos dice que estamos bien.